¿Cómo se va a comportar el electorado? Es para un sillón de psicología analizar cómo vota la gente, como decía Biotti, lo hablábamos fuera de aire. Las elecciones en las distintas provincias, las gobernaciones, la gente eligió allí diferente a lo que eligió ahora en estas elecciones generales, lo cual habla de un voto pensado y con diferentes Ujú, ingredientes que inciden exacto. en a quién votás. Pero lo sumamos a Maximiliano Aguiar, una vez más aquí, analista político, para que nos diga, ¿somos del sillón del psicólogo los argentinos? ¿Cómo estás, Maxi? ¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes. A ver, es bien interesante lo que ha sucedido, ¿no? Creo que remarca una cuestión que se viene viendo hace ya bastante tiempo, que es que cada elección es diferente. Nunca una elección general salió de la misma manera que una elección paso. En este caso, además, ha habido muchas modificaciones en el marco del proceso electoral que muestran un electorado sujeto a una enorme cantidad de cambios. Te voy a hacer una historia un poquito más larga. Sí. ¿No? Hace un año atrás parecía que el próximo presidente era Horacio Rodríguez Larreta. ¿Bien? Ujú. Cuando comienza la interna, parece que se desinfla un poco, era Patricia Bullrich y cae. Luego de las PASO, el fenómeno Milei, y parece que viene Milei. Bueno, ahora el frontrunner es Massa. Y creo que eso es bien interesante en términos de cómo el electorado va mutando, se va modificando y también sobre cómo les ha pesado el favoritismo a cada uno de los candidatos. Creo que en ese sentido, digamos, de hecho he tenido varias entrevistas explicando a alguna gente del exterior qué es lo que está sucediendo en la Argentina. Ujú. Es muy particular la situación y en esta situación particular para algunos primó la bronca y para otros primó el miedo. Creo que eso es parte de las emociones que han estado detrás de los votos, del voto de los argentinos y que me parece ayudan a entender, al menos en parte, este fenómeno donde en cada elección hay un ganador diferente, ¿no? ¿Qué deberían hacer cada uno de los candidatos para fortalecer lo que la inclinación en estas elecciones generales y fortalecer, por ejemplo, un Milei de cara al balotaje del 19 y Massa, no bajar y poder consolidar votos de cara al 19? ¿Qué estrategia considerás que deberían aplicar? Bien, en principio, a Massa le faltan 14 puntos para ganar y a Milei le faltan 20. Ujú. Con lo cual, lejos está esta elección de estar definida. Y por lo que aplicó hacia atrás, aplica también hacia adelante. Es una nueva elección con características muy distintas que puede generar efectos muy diversos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué votos están disponibles? ¿No? Están disponibles, por un lado, quienes votaron a Patricia Bullrich, a Miriam Bregman, a Juan Schiaretti. Digo, estas son las características de los votantes que hoy van a tener que redefinir su voto. ¿Por qué digo esto? Porque no es tan probable que haya una modificación sustancial en términos de la cantidad de gente que vota. Porque hasta ahora, en la única oportunidad en que hemos tenido una elección balotage, la cantidad de votos fue similar a la cantidad de votos de las generales. Acá, ¿de qué se nutrió Massa? Muchos de los que no fueron a votar, muchos de los que votaron en blanco y eso bajó. Ahora tienen que buscar los electorados. Por un lado de Bullrich, que puede estar un poco más cercano en términos generales a la postura de Milei. Por otro lado, los de Schiaretti, que pueden dividirse de una manera un poco quizás más igualitaria. Y por otro lado, los de Bregman, que seguramente o voten en blanco o vayan con Sergio Massa. No porque lo digan sus jefes políticos, digamos, sino porque es un comportamiento que uno va viendo en las investigaciones previas respecto a cuál es la segunda mejor opción, etcétera. Entonces, ahí tenemos los electores a los que deben ir. Pero ya lo hicieron. La Ujú. segunda vuelta empezó ayer. Doy dos detalles con esto. El discurso específico de Massa, en este caso que está ahí al aire, hablándole a cada uno de los votantes. Fíjense que habló de los radicales, de los que votaron a Bregman, de los que votaron a Schiaretti. No nombró a Patricia Bullrich. Me parece que es una movida claramente calculada, pensando que los votantes de Patricia Bullrich anoche seguramente se habían ido a acostar y habían apagado todos la televisión. Pero sí le habló a los radicales. Él entiende que ahí tiene un bolsón para sacar gente de Juntos por el Cambio que puede tenerle miedo a algunas de las posturas más fuertes de Milei y traerlos para este lado. ¿Qué hizo Milei? Milei habló claramente al votante de Patricia Bullrich. Él Ujú. apostó a esos más de 20 puntos que obtiene, 23 puntos que obtiene Patricia Bullrich, para tratar de traerlos generando, profundizando la grieta. Mientras uno habla de la profundización de la grieta o de una nueva grieta, digo, la casta ahora reducida al kirchnerismo, resignificada por Milei en su discurso,
al kirchnerismo, y por otro lado, Massa hablando del fin de la grieta. La dicotomía que hay acá es quienes van a priorizar aquellos elementos más agonales, más de pelea, más de lucha, que pueden querer acercarse a Milei, y quienes, cansados probablemente de una polarización tan grande en la política, puedan pensar en Massa, que al mismo tiempo llama a un gobierno de unidad nacional. Dos estrategias distintas para tratar de apuntar, como digo, a todo ese electorado, que es mucha gente que no los votó. Por eso, más allá de quien haya salido fortalecido de las generales, claramente sale fortalecido Massa, tiene una mejor performance de la que se esperaba. Digo, la elección, el balotaje es otra cosa, se reparte de nuevo, y por experiencias previas, tanto en la Argentina como en general en Latinoamérica, los balotajes terminan teniendo resultados bastante más cerrados de los que se plantean en la previa y de los que a veces hasta plantean las encuestas en la última semana. Maximiliano, en este escenario que se está presentando ahora y en esto de querer captar votantes, tenemos a un Sergio Massa que tiene que hacerlo ante una situación económica que no mejora. ¿Y qué te parece que va a hacer Javier Milei, que va a tener que, pienso yo, en vez de destruir el Banco Central, transformarlo? ¿Será parte de alguna de las medidas que anuncie para captar votantes? Es probable. Ayer al menos hizo un intento con un discurso leído, donde nombró la palabra juntos varias veces, cambio en conjunto, donde saludó a Frigerio, donde saludó a Jorge Macri. Por Había eso digo que mensaje resignificó la ahí. carta. Creo que en principio, claro, claramente, digamos, fue de frente hacia esos votos, y al mismo tiempo me da la sensación de que intentó ir limando algunos de los planteos, pensando en el futuro, Sí. tratando de limar un poco esa imagen. Pero él tiene un dilema, que es que si se modera mucho, deja de ser Milei. Claro. Entonces, ahora va a tener una complicación para este rearmado de su estrategia política. Y la otra cuestión compleja para él es que en términos de marca política, Milei es una marca que tiene características intrínsecas muy propias de la confrontación. No le va a ser sencillo si él quiere mostrarse como un gatito mimoso, como decía en su momento Bregman, no le va a ser sencillo que le salga siempre. En los discursos leídos probablemente sí. Hay que ver si es capaz de moderar un poquito esas aristas que generaron muchos problemas de cara a las elecciones de balotaje, y por otro lado, si es capaz de controlar a voceros que, lejos de ayudarlo en esta etapa, le hicieron mucho daño. Bueno, te iba a preguntar eso para cerrar ya, porque ya tenemos también acá un economista para analizar, a ver, el día después, que era el día tan temido, el día de preguntarte cuánto se tendrán que cuidar tanto Sergio Massa como Javier Milei de quienes los rodean en las diferentes apariciones públicas a partir de este nuevo resultado, el nuevo escenario. Bastante. Es más, creo que una parte pequeña de la explicación del resultado de Massa tiene que ver con el corrimiento de Alberto Fernández, el corrimiento de Cristina Fernández, y que aparecía con menos gente alrededor funcionando de voceros. Él fue claramente el vocero principal de la campaña en esta última etapa, pospaso, y logró, es más, de hecho, en el discurso de anoche estaba solo en el estrado, cosa que no deja de ser un mensaje al electorado. Solo en el estrado, con un nuevo eslogan, Argentina sí, que no hace ninguna referencia al peronismo, y con la bandera argentina. Digo, que hace años fue apropiada por Juntos por el Cambio, la retoma Unión por la Patria en esta etapa. En ese sentido, da la sensación de que él ya ha estado trabajando este tema. En el caso de Milei es bastante más difícil, porque con una conformación partidaria en ciernes, sin demasiada organización, es difícil controlar voceros. Pero creo que en esta etapa deberá hacerlo, deberá controlar los voceros alternos, y en este caso creo que Milei también deberá controlarse él mismo para evitar generar declaraciones que corran a parte del electorado. Ahora cada uno de ellos necesita el 50% más un voto. Para eso no les queda otro camino que ir a seducir electores que en una circunstancia normal no los hubieran votado. Genial, muchas gracias, Maxi. Un placer.